sintonizar este podcast PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad tenemos el análisis o la parte 3 del libro 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson. Ya saben, Jordan Peterson probablemente es uno de los mejores o uno de los pensadores críticos más reconocidos en los últimos tiempos. Estamos haciendo el análisis de la tercera parte y hemos hecho el análisis de la segunda y la primera, en donde hemos visto básicamente el resumen de qué trata este libro, que por cierto es un bestseller y es un libro que todos nosotros tenemos que leer en algún punto de nuestra vida, porque como les habíamos dicho, Jordan Peterson, la misión o el propósito que tiene es más compartirles, darles, digamos, señales, formas, maneras de vivir, ¿no es cierto? Las formas en cómo deberías tú conseguir tu propósito, definir tu propósito, o cómo uno realmente debe entender el significado del propósito, porque muchas personas consideramos que el propósito, por ejemplo, es felicidad, y Jordan Peterson no postula eso. En realidad llegamos a entender de que la vida es sufrimiento y que el sufrimiento está relacionado con el propósito, y que el propósito es simplemente asumir la responsabilidad de todo lo que nos toca, de todo lo que debemos hacer, todo lo que es mejor para nosotros en pro de nuestro desarrollo, de nuestra conciencia. Así que eso involucra sufrimiento, ¿no? El hecho de que tú asumes responsabilidad por tu vida, por tus actos, por tus problemas, en ese momento también estás aceptando cierta forma pasar por momentos incómodos, sufrimiento, como el enfrentar tus miedos, integrar los conflictos internos, digamos, mejorar las relaciones personales, amicales, matrimoniales, emocionales que puedas tener con otras personas, dar el paso para que tú puedas conseguir tus resultados, tu éxito, etc. Así que este libro es genial. Vamos a hablar de la parte 3. Gracias entonces por sintonizar este podcast. Ya habíamos tocado la regla número 1. Necesariamente tienes que ir y escuchar la regla número 1 porque es uno de los capítulos más sonados de todos los capítulos en cualquier podcast y en cualquier, digamos, referencia que se hace de este libro, ¿no? Incluso cuando hablamos de la metáfora de las langostas, incluso hay merchandising, hay libros, hay, digamos, dibujos gráficos que relacionan a Jordan Peterson con las langostas, porque como las langostas, digamos, enfrentan la vida, es como los seres humanos en algún momento también deciden afrontar la vida. Así que es genial. Te invito a que escuches el capítulo anterior que está en nuestro podcast de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número 1 de habla hispana. ¿De acuerdo? Ahora, si bien es cierto, como les había dicho, el título de este libro está ligado más a enseñarte a vivir, tenemos que entender también que la programación neurolingüística como tal te permite que esta transición sea mucho más fácil, porque cuando hablamos de que la vida es sufrimiento, presuponemos, según lo que dice Jordan Peterson, presuponemos que nosotros vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad para empezar a tomar decisiones en pro de ser mejores personas, de ser moralmente correctos, de tener una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos llena de propósito finalmente. Pero es mucho más fácil si cuentas con las tecnologías de programación neurolingüística, hipnosis, timeline therapy, porque te permite hacer la transición, ya sea de trabajar, integrar tu sombra, integrar tus traumas del pasado, integrar los aprendizajes de los traumas del pasado, etcétera, etcétera. Así que debemos entender de que todo lo que vamos a explorar en este libro es mucho más fácil de aplicar si es que entiendes técnicas o tecnologías como la PNL, como el Timeline Therapy, como la hipnosis, como el EFT, como las técnicas de HERMAT, que son técnicas avanzadas para poder hacer esas transiciones. Una, integración de traumas, integración de aprendizajes basados en los momentos o eventos negativos que nos sucedieron en el pasado, integración de conflictos internos cuando tenemos batallas internas de no sabemos qué hacer. Y si queremos ir, digamos, al campo un poco más profundo, incluso al campo espiritual, tenemos que saber que muchas veces estamos en conflicto de lo que nosotros conscientemente o lógicamente queremos bajo la programación mental que ha sido instalada con nosotros desde que nacemos, versus lo que nuestra conciencia nos dice que debemos de hacer. ¿De acuerdo? Son términos que debemos ir entendiendo porque es básicamente el fondo, el trasfondo de este libro, ¿no? Una cosa es como nosotros estamos, digamos, cómo pensamos que debemos actuar basado en la programación mental que hemos tenido,
¿de acuerdo? Que va del tipo, por ejemplo, yo debo de estudiar esta carrera, o se supone que debo seguir una carrera universitaria, se supone que debo hacer esto en mi vida para ser una buena persona, versus lo que siento que es correcto para mí. Eso es muy diferente, ¿de acuerdo? Es un poco la línea de lo que define los impulsos basado, o las reacciones basadas en la programación mental que tenemos, o la aceptación de cierta sabiduría que nos dice qué tenemos que hacer, pero no podemos explicar lo que es, ¿no? Es básicamente el concepto de intuición, ¿no? Es una cosa es reaccionar en base a tus programas mentales, otra cosa es actuar o reaccionar, no cabe la palabra reaccionar, pero digamos que la voy a utilizar, reaccionar en base a lo que sabes muy en el fondo de tu corazón que debes de hacer. Son dos cosas muy diferentes y eso es lo que nos invita a entender este libro también, ¿no? Es como decimos o sabemos cuál es el concepto que me gusta dar de la intuición. Es cuando sabes que algo es correcto, pero tu mente consciente no puede explicarlo todavía, ¿no? Lógicamente el entendimiento viene después. ¿Listo? Entonces, eso es un poco para que ustedes vayan entendiendo cómo es que Jordan Peterson enfoca este libro. Definitivamente la presuposición para este libro es de que el significado de la vida no está en la búsqueda de la felicidad, sino que el significado de la vida, el propósito de la vida, en donde llamamos nosotros significado o fuerza para poder hacer lo que queremos hacer o seguir avanzando en nuestro camino de, digamos, espiritual en esta vida terrenal, es acerca del sufrimiento, la responsabilidad y algunos otros conceptos que vamos a ir entendiendo mientras exploramos este libro. Así que es un hermoso libro, en realidad no podemos escapar a esos conceptos porque todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos sentido el dolor, ya sea por decisiones, ya sea por conflictos, ya sea porque no estamos haciendo lo que sabemos muy en el fondo que debemos hacer, o no decimos lo que sabemos muy en el fondo que debemos decir, ¿no? Eso causa problemas, muchas veces se reflejan de forma como dolor emocional y es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo y que por supuesto, como les había dicho al inicio, cualquier técnica de PNL, integración de partes, PNL avanzado, Timeline Therapy, hipnoterapia, todas estas te ayudan a que tú puedas realmente encontrar esas respuestas desde la profundidad de tu mente inconsciente, que muchas veces esas respuestas vienen ya desde un canal superior como nuestro ser superior, o hablemos de la sabiduría infinita, la inteligencia, Dios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con esto. Este capítulo, la regla número 2, el episodio 3, la regla número 2, está muy enfocada a que ustedes puedan entender el orden y el caos. Si bien es cierto, el libro, el eslogan del libro es 12 reglas para vivir un antídoto al caos, primero tenemos que entender qué es caos, qué es orden y por qué ambas son necesarias. Expliqué un poco esto en el episodio número 1, pero tenemos que entender de que el caos no es necesariamente malo. ¿De acuerdo? Muchas personas cuando escuchan caos creen que es algo malo y es terrible, y muchas personas evitan enfrentar el caos y eso genera más caos, ¿no? Muchas personas prefieren el orden, pero un exceso de orden también se convierte en un problema. Muchas veces cuando hay un exceso de orden también hay inseguridad personal, falta de confianza, depresión. Entonces tenemos que entender de que es un equilibrio o un balance y hay un punto o un puente que une al orden con el caos. Y ese puente es lo que vamos a explicar durante este capítulo. Así que presta mucha atención porque es uno de mis capítulos favoritos, es una de mis reglas favoritas porque nos vamos a entender realmente a qué nos referimos con caos, qué nos referimos con orden, cuándo el caos es bueno, cuándo no lo es, cuándo el orden es bueno, cuándo no lo es, y qué es lo que une al orden y el caos, cuál es ese puente, qué es lo que nos permite hacer la transición del caos al orden, pero también del orden al caos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a explorar la regla número 2. Les voy a leer, como ya saben, les voy a leer una parte del libro y sobre eso vamos a poder ir analizando poco a poco. ¿De acuerdo? Bien, voy a leer este extracto que me parece importante para ya dar inicio a esto. Se trata pues de elementos que ni siquiera la mente moderna, con su reduccionismo materialista, es capaz de reducir fácilmente en algo imparcial y objetivo. Pongamos como ejemplo el dolor subjetivo. Es algo tan real que ningún argumento puede cuestionarlo.
todo el mundo se comporta como si su dolor fuera real, básica y fundamentalmente real. El dolor cuenta más que la materia y es por eso, en mi opinión, que tantas tradiciones del mundo consideran que el dolor consustancial a la existencia es la verdad irreducible del ser, ¿no? Esta es una forma de, como les había dicho al inicio, digamos que la vida no es tanto en la búsqueda de la felicidad, digamos que la vida está más relacionada a la aceptación del dolor inherente simplemente por ser o existir, ¿de acuerdo? La pregunta es cómo utilizarlo, qué dolor es bueno, qué dolor no es tan bueno, qué dolor es justificado, qué dolor no es tan justificado, como lo hemos venido desarrollando en los otros episodios, ¿no? Entonces voy a repetir que el dolor consustancial a la existencia, ¿de acuerdo? O sea, el dolor que siempre va a existir en nosotros con simplemente el hecho de existir en el mundo real, es la verdad irreducible del ser. Quiere decir, todos nosotros experimentamos dolor, todos nosotros hemos experimentado dolor, todos nosotros vamos a experimentar dolor independientemente de las decisiones que nosotros podamos tomar. Es como siempre les he venido diciendo, ¿no? Independientemente de las decisiones que tú tomas en la vida, vas a experimentar dolor. Lo que tú tienes que hacer en la búsqueda de tu desarrollo personal y expansión de conciencia es buscar, primero, ejercer o enfrentarte o integrar dolores que te permiten crecer versus los dolores inherentes a la falta de crecimiento. Es como que si una persona no hace nada, no decide crecer, se mantiene rígido en su pensamiento, no quiere aprender una nueva habilidad, simplemente quiere quedarse donde está, es muy rígido en su forma de pensar y simplemente no cede al hecho de aprender o ser flexible de alguna u otra forma, va a tener dolor. Y su dolor lo va a llevar a tener problemas como la ansiedad, depresión, poca autoestima, inseguridad personal, pánico, ataques de pánico, PTSD, que es síndrome postraumático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tenemos la parte que es un dolor basado en el cambio, es un dolor basado en el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendes una nueva habilidad, vas a tener que sacrificar algunas cosas, vas a tener que enfrentar tus miedos, vas a tener que generar cierta incomodidad, cierta frustración al momento de querer dominar algo, o simplemente cuando quieres alcanzar un objetivo, ¿no? Es como siempre les digo, entonces hay un dolor que te hace realmente sentir emociones negativas como tal, y un dolor que realmente cuando lo trasciendes te va a hacer sentir emociones positivas, como ya lo hemos venido explicando en los capítulos anteriores, ¿no? Hay dolores, ¿no? El dolor que duele, propiamente dicho, pero el dolor que cambia, el dolor que transforma, ¿no? Entonces, la idea es de que nosotros, como alguna vez cuando estuvimos con Jordan Peterson en una mentoría, me acuerdo, en Estados Unidos, y se le preguntó entonces si sabemos que nosotros simplemente por el hecho de existir vamos a estar sometidos al dolor, pues ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Pues tratar de tener un dolor innecesario, tratar de no tener un dolor innecesario, tratar de trabajar y liberar o digamos reducir al mínimo el dolor injustificado. Y muchas veces ese dolor injustificado está relacionado al hecho de que nosotros no podamos escuchar la voz de nuestra conciencia, de no poder hacer lo que sabemos que debemos hacer. Que si nosotros lo comparamos frente a algunos conceptos de depresión es básicamente eso, ¿no? Que es básicamente la depresión, no escuchar realmente lo que tu voz interior, la voz de tu conciencia, lo que desde muy en el fondo de tu corazón te dice que tienes que hacer, pero no lo haces, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender eso, son conceptos que lo vamos a ir entendiendo, madurando a medida que vamos avanzando en el análisis de este libro, pero como les digo, la programación neurolingüística y el Timeline Therapy hace que esto sea mucho más fácil. En cualquier caso, aquello que vivimos de forma subjetiva se parece mucho más a una novela o a una película que a una descripción científica de la realidad física. Es el drama de la experiencia vivida, la única, trágica y personal muerte de tu padre, comparada con la muerte objetiva que aparece enumerada en los registros de los hospitales. El dolor de tu primer amor, la desesperación de las esperanzas frustradas, la alegría que estalla cuando un niño consigue algo, ¿no? El dominio no de la materia, sino de lo que es importante. En el mundo científico de la materia puede reducirse en cierto modo a sus elementos constitutivos fundamentales, es decir, moléculas, átomos, incluso quarks. Sin embargo, el mundo de la experiencia también parte de elementos primarios. Estos son los componentes necesarios cuyas interacciones definen el drama y la ficción,
¿no? Uno de ellos es el caos y el otro es el orden. El tercero, pues que son tres, es el proceso que media entre ambos, que resulta idéntico a lo que la gente de hoy llama conciencia. Esta parte es importantísima. Primero tenemos que entender de que podemos hablar del mundo material, de lo que vemos, podemos tocar, podemos sentir, lo que consideramos nosotros basado en nuestros propios sentidos, de lo que es real, ¿cierto? Pero también hay algo real, lo que podemos sentir, el dolor que sentimos es algo real. Pero ¿qué causa el dolor que podemos sentir en nuestro cuerpo físico? Estoy hablando del dolor emocional, no el dolor físico cuando te caes y te duele, ¿de acuerdo? El dolor emocional, el sufrimiento emocional, causa de la estrategia subjetiva, de la estrategia interna subjetiva que todos nosotros tenemos, ¿no? Es básicamente, hace unos días coloqué una de las definiciones que más me gusta de programación neurolingüística en las redes, ¿no? Y la programación neurolingüística es el estudio de la estructura subjetiva, ¿no? Que todos nosotros tenemos y que significa básicamente lo que hacemos internamente dentro de nosotros mismos para generar ciertos comportamientos que nos llevan a tener ciertos resultados, ya sean las imágenes, los sonidos, lo que nos decimos, las sensaciones, la forma en cómo se expresan las sensaciones o la estrategia interna de cómo nosotros podemos expresar ciertas emociones, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces estamos llegando a hablar de eso, por eso siempre les digo, es mejor desarrollarnos personalmente cuando uno conoce estrategias como la PNL. Siempre les digo, la PNL que sea tu primer peldaño para poder desarrollarte personalmente de la mejor manera, porque te permite entender todo lo que hacemos dentro, que quizás no lo podemos ver, no lo podemos medir, ¿de acuerdo? Pero sabemos que existe porque genera ciertas emociones en nosotros, ¿no? Ahora, luego, esto lo referencia, uno de ellos es el caos y el orden, ¿de acuerdo? Esto les voy a explicar muy bien, porque cuando entiendes esto te vas a dar cuenta de que no necesariamente son buenos ni malos, sino que depende en qué estado, en qué etapa estamos. Primero tenemos el orden y tenemos el caos, ¿de acuerdo? Pero existe un puente, ¿de acuerdo? Ese puente que te lleva del orden al caos se llama conciencia, ¿de acuerdo? En términos modernos se llama conciencia. Y no solamente es de orden al caos, hay un puente de conciencia, sino de que del caos al orden también hay un puente que se llama conciencia. ¿Qué quiere decir? Imaginemos lo siguiente, el orden es que tu vida esté segura, que todo salga en base a lo predecible, de que todo suceda en base a cómo tú quieres que suceda, las personas a tu alrededor reaccionan como tú piensas que van a reaccionar, tu contexto reacciona de la forma en que tú conoces que va a reaccionar, etcétera, etcétera. Es todo lo predecible, ¿no? Todo lo que tú tienes seguridad de que va a ocurrir. El caos es básicamente lo que justo, digamos, cuando sucede algo inesperado, algo que tú no esperabas que suceda, ¿de acuerdo? Es básicamente caos. Entonces, cuando tenemos mucho orden, ¿de acuerdo? Cuando tenemos mucho orden, esto se convierte en un problema. Cuando tenemos mucho caos, también se convierte en un problema. Cuando tenemos el suficiente orden, puede ser beneficioso para nosotros. Pero cuando hay suficiente orden, también hay una pizca, hay un pie en el caos, ¿no? Por eso es que siempre se les recomienda tener un pie en el orden y tener un pie en el caos. Tener un pie en el campo de lo predecible, ¿de acuerdo? Porque es así como funciona mejor la mente inconsciente. Pero también tenemos que tener una parte de nosotros, el otro pie, en la búsqueda de caos, ¿no? ¿Y cómo se refiere eso en el desarrollo personal? Se refiere a que, por ejemplo, cuando quieres aprender una nueva habilidad, cuando exploras un nuevo contexto, cuando te relacionas con nuevas personas, cuando te planteas nuevos objetivos, generas caos. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender nuevas cosas y tu estabilidad emocional no va a ser la misma, tu estabilidad amical, el balance que tú tienes va a tener que cambiar, ¿cierto? Entonces, en términos de caos y de orden, nosotros tenemos que entender de que debe existir un balance, ninguno es bueno en exceso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos permite hacer pasar del orden al caos o del caos al orden? Es la conciencia. Por ejemplo, digamos que tú estás sentado en tu casa y te das cuenta que hay un exceso de orden. O sea, todo corre en base a lo que tú crees o en base a lo que tú predices. Todo sucede en base a lo que tú ya conoces, todo es rutinario, todo es igual siempre. Llega un momento en donde ya no te va a gustar sentirte donde todo ya es muy seguro, ¿no? Hay mucho orden. ¿Qué es lo que va a pasar? De pronto viene una idea y te dice, ¿sabes qué? Deberías conseguir este objetivo, deberías aprender esto, deberías ir y hacer esto.
Esa voz, ese pensamiento, esa idea que se te viene, viene de la conciencia. De pronto tú concibes una idea y al concebir una idea se plantea un posible, un potencial, ¿cierto? Y ese potencial se puede convertir en un objetivo si es que tú decides eso en ese momento. Entonces, en el momento que tú decides aceptar la idea de perseguir un nuevo objetivo, empieza a generarse caos. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices, bien, creo que estoy muy cómodo, digamos, en el trabajo en el que estoy. Creo que debería de cambiarme de trabajo o debería postular a ser jefe en el área en donde estoy. En el momento que tú concibes esa idea tú concibes esa idea en base a la confianza, dejas de tener orden y pasas al caos. ¿Por qué? Porque de pronto te empiezas a hacer preguntas como ¿qué necesito para ser jefe en mi área? ¿O qué necesito para cambiarme de trabajo? ¿Qué nuevas habilidades? ¿Cómo debería dirigirme? ¿Cómo debería cambiar mi comunicación? ¿Cómo debería enfrentar, digamos, las situaciones difíciles? ¿Qué es lo que necesito yo para poder cambiarme de trabajo o crecer en mi trabajo, ser jefe en mi trabajo? Y eso genera una desestabilidad emocional en tu momento presente, por tanto estás generando caos, basado a una idea. Y esa idea vino de la conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede, o sea, el orden, a través de la conciencia llegamos al caos. Lo que también sucede y viceversa, del caos hacia el orden, también el puente es la conciencia. Cuando tienes mucho caos en tu vida y te haces la pregunta, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo alcanzar este objetivo? Porque realmente estás teniendo caos. La respuesta o la mejor respuesta está basada en la conciencia. Todas las ideas alternativas de solución, la creatividad que puedas tener, la intuición para resolver los problemas que tienes que resolver, está basado a tu conciencia. Entonces, de pronto del caos llegas al orden basado a las ideas que te llegaron, o a las ideas o a la intuición que te llegó en base a tu conciencia. Si te das cuenta, del caos al orden y del orden al caos, el único puente que existe es la conciencia. ¿Cuál es la mejor forma en cómo yo te puedo explicar eso? ¿Por qué? Porque no puedes... Ahora, la gente cree que tiene que estar segura todo el tiempo. Y la gente cree que tiene que estar segura y vivir en orden todo el tiempo sin nada de caos. Pero de pronto cuando tienes gente que hace siempre todo, hace siempre lo mismo y se sumerge en la rutina y está en un lugar muy seguro, de pronto va a querer explorar nuevas cosas. Porque su mente inconsciente va a querer llevarlo a sentir un poco de incertidumbre, ¿no? Y se genera caos. O sea, digamos que la conciencia, las personas erróneamente están buscando orden, erróneamente están buscando seguridad en sus vidas, cuando sabemos de que no necesariamente, digamos, se puede conseguir en la vida, porque en el momento que tienes mucha seguridad en tu vida, tú mismo vas a querer buscar un poco de caos para poder entretenerte, para poder buscar emoción, para sentir emoción. Hay varias formas de demostrar esto, ¿no? Dostoyevsky es una de las personas, o una de las primeras personas que explicó este tipo de puntos. Y dijo en algún momento lo siguiente: si tú pones a una persona en una habitación y la mantienes totalmente segura en la habitación, les das comida, le proteges, lo entretienes, lo mantienes totalmente seguro, le das todo lo que necesita, él no necesita hacer ningún esfuerzo como para poder, digamos, como para poder conseguir algo, ¿de acuerdo? No tiene que hacer nada. Si tú tienes a ese tipo de personas, totalmente seguras, lo que va a tender a hacer esta persona es va a empezar a romper cosas para sentir algo diferente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes a una persona totalmente segura en una habitación y tú le pones un plato de comida, de pronto va a tirar el plato de comida en la pared para esperar o sorprenderse por algo, sentirse diferente. Entonces va a buscar, digamos, sorprenderse con algo para sentirse diferente. Entonces, inherentemente nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar ese tipo de cosas, buscar caos, buscar orden, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, o cuando nosotros entendemos eso, es de que nosotros no necesariamente tenemos que buscar siempre vivir en orden o buscar estar seguros, sino buscar la razón adecuada para que el caos que se genere en nuestra vida realmente signifique algo para nosotros. Y es por eso siempre cuando tú colocas objetivos SMART o colocas objetivos bien formados que estén alineados a los valores que valgan la pena, implica que todo el dolor y todo el sufrimiento y todo el caos que conlleva esto
va a poder ser soportable, va a poder ser manejable, la persona va a decidir cargar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo bien interesante. Y además, muchas personas buscan el caos simplemente por sentirse diferentes. Dentro de las necesidades humanas que expone Tony Robbins en todos sus eventos, está la seguridad y la incertidumbre, ¿no? Entonces, los humanos tienen la necesidad de sentirse seguros, pero también tienen la necesidad de sentir incertidumbre. Es una forma de decir, los humanos estamos buscando la seguridad, pero también estamos buscando la incertidumbre. Por tanto, estamos buscando el orden, pero por otra parte estamos buscando el caos, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco de referencia para que uno tenga. Y mucho caos obviamente también se convierte en un problema, se convierte en todos estos problemas en donde la persona está tan abrumada con los problemas que ya desarrollan ciertos patrones, ¿no?, patológicos, como se define en el campo de la psicología, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, pero bajo buenos trabajos con nuestra conciencia podemos resolver eso, ¿no? Aquí es un buen punto como para decir que desde que se creó la programación neurolingüística, desde que ya se convirtió en programación neurolingüística avanzada y desde que la PNL ya se empezó a involucrar con la espiritualidad, digamos que la PNL espiritual, la PNL avanzada, la hipnosis, el trabajo con la profundidad de la mente inconsciente nos permite a nosotros realmente obtener esa información de nuestra conciencia que nos permite saber cómo vamos a resolver un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien interesante también. Ahora, vamos a hacer unas definiciones. El caos es el dominio de la ignorancia. Es territorio no explorado. Es lo que se extiende eternamente y sin límite. Más allá de las fronteras de todos los estados, de todas las ideas y las disciplinas, es el forastero, el extraño, el miembro de otra banda, el crujido que se oye entre los arbustos por la noche, el monstruo de debajo de la cama, la furia contenida de tu madre y la enfermedad de tu hijo. El caos es la desesperación y el horror que sientes cuando te han traicionado. Es el lugar donde acabas cuando las cosas se derrumban, cuando tus sueños se extinguen, tu carrera se viene abajo o tu matrimonio termina. Es el inframundo de los cuentos de hadas y los mitos, donde el dragón y el oro que protege coexisten eternamente. El caos es donde estamos cuando no sabemos dónde estamos y lo que hacemos cuando no sabemos qué estamos haciendo. En pocas palabras, todas aquellas cosas y situaciones que no conocemos ni comprendemos. El caos es también potencial sin forma a partir del cual el Dios del primer capítulo de Génesis causó el orden mediante la palabra, ¿no? Esto es bien importante, lo voy a volver a repetir. El caos es también el potencial sin forma a partir del cual el Dios del primer capítulo del Génesis causó el orden mediante la palabra. Es el potencial sin forma, ¿no? El caos viene a ser, por ejemplo, cuando tú en algún punto concibes o te viene a la mente una idea de tu conciencia que te dice deberías hacer esto, deberías lograr esto, deberías decirle eso a tal persona, deberías alcanzar ese objetivo, esto sería una buena oportunidad para ti. En el momento que escuchas eso, es un potencial sin forma, porque viene primero como una idea, pero eso genera caos o no. Porque en el momento también que decides hacerle caso a esa idea y tomar acción, que es siempre lo recomendable, como siempre lo digo, es en el momento en donde empieza a suceder caos. Porque para que tú puedas crear algo, para que ese potencial pueda tener forma, algo tiene que destruirse, ¿no? Es algo así como, esto le pasó a uno de mis compañeros cuando trabajaba en una empresa, ¿no? De pronto estaba sentado y le llegó la idea de que debería hacer una maestría en Estados Unidos de una especialización porque sabía de que la empresa estaba requiriendo ese puesto. Entonces, y en el momento que empieza a pensar que podría irse a Estados Unidos para poder estudiar una maestría y contribuir con la empresa en la que estábamos trabajando, empezó a sentirse nervioso. Empezó a sentirse con miedo, con culpa, porque eso implicaba dejar a su familia, eso implicaba cambiarse de vida, eso implicaba invertir todos sus ahorros. Eso generó cierta inseguridad, cierto problema en él mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento sabía de que, ¿y qué pasa si lo que invierto y me voy a Estados Unidos y luego regreso y no tengo trabajo, ¿no? Entonces empezó a sentir miedo por eso. Entonces, en el momento que tú concibes una idea basada en la conciencia, va a generarse cierta desestabilidad, o sea, es un potencial sin forma.
Lo bueno de esto es de que se fue 2 años, regresó a la empresa y lo contrataron inmediatamente, ¿no? O sea, le dio forma finalmente porque tomó acción en base a la congruencia, que es lo que siempre les digo: si se les viene la idea, tomen acción en base a eso que se les viene, pero al inicio no se sentía bien, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la forma de explicar que es el caos es potencial sin forma. Ahora, es el mismo potencial a partir del cual nosotros, hechos a su imagen y semejanza de Dios, provocamos todos los momentos nuevos y llenos de cambio en nuestras vidas. Y el caos es libertad, una libertad espantosa, es cierto. ¿Se dan cuenta? El caos es ese momento en donde descubrimos que debemos hacer algo y de pronto para hacer ese algo tenemos que tomar ciertas decisiones y en esas decisiones tenemos que sacrificar algo, ¿no? Imagínense como estas películas de la mitología que nosotros podemos ver o que en algún momento hemos visto, ¿no? En el momento que la persona toma la decisión de cruzar e ir más allá de lo que puede verse en la frontera. En ese momento decide dejar a su familia, decide enfrentarse solo a los propios monstruos que existen detrás de la muralla, y ese tipo de metáforas que podemos ver en las películas básicamente es caos, pero eso también genera libertad, porque en el momento que tú exploras y tú haces caso a tu conciencia, te permites aprender algo más. En ese momento estás siendo libre, ¿no? Es espantoso, es cierto, como dice Jordan Peterson, ¿no? Bien, hasta ahí creo que está explicado lo que es el caos. El orden, por el contrario, es territorio explorado. Es la jerarquía de lugar, posición y autoridad con cientos y millones de años de historia a sus espaldas. Es la estructura de la sociedad. Es también la estructura en el sentido biológico, sobre todo a medida en la que te hayas adaptado, como lo estás a la estructura de la sociedad. El orden es la tribu, la religión, la casa, el hogar, el país. Es el salón cálido y seguro donde brilla la lumbre de la chimenea y hay niños jugando. Es la bandera del país, la cotización de la moneda. El orden es el suelo en el que pisas y el plan que tienes para hoy. Es la grandeza de la tradición, las filas de los pupitres en las aulas de las escuelas, los trenes que salen a su hora, el calendario y el reloj. El orden es la fachada pública que se pide que respetemos, la cortesía de una reunión entre desconocidos, civilizados y la fina capa de hielo sobre la que patinamos. El orden es el lugar donde el mundo se comporta tal y como esperamos y deseamos que lo haga, allí donde todo sale tal y como queremos. Pero el orden también es a veces tiranía y desgaste, cuando esta pretensión de certidumbre, uniformidad y pureza acaba resultando demasiado unilateral, ¿no? Entonces, mucho orden también es tiranía, es desgaste, ¿no? Hay una de las cosas que siempre les comento, les digo esto en los entrenamientos, específicamente en el Master Practitioner de PNL, o cuando trabajamos en las sesiones personales. Muchas de las personas que vienen con falta de confianza, con falta de seguridad en ellos mismos, cuando vienen con depresión, es que hay mucho orden en su vida. Ahora, ¿en qué sentido? Tú me puedes decir: no, pero Fabián, no es orden en mi vida, más bien tengo miedo a muchas cosas. Es cierto, pero deciden no hacerle caso a la voz de su conciencia que les dice: debes enfrentar este miedo, si no, simplemente se tiran para atrás y buscan un lugar seguro. Es por eso es una de las causas de la depresión, la falta de seguridad personal. Lo otro es de que cuando tú conoces a una persona, o sea, en algún momento han tenido depresión, o una persona que está careciendo de fortaleza o de, digamos, de poder personal o confianza personal, te vas a dar cuenta de que la persona está sumergida en una rutina que hace no por él mismo, sino porque quizás tiene que hacerlo, pero siempre está haciendo lo mismo. Y cuando la persona siempre está haciendo lo mismo, digamos que abunda el orden en su vida, entonces también se produce este proceso de, digamos, de estrés, ¿no? De la falta de exploración de nuevos territorios, de la falta de inyección de pequeños espasmos o dosis de dopamina, ¿no? Como les había explicado antes, justo ayer tuve una conferencia con respecto a esto y les expliqué de esta forma. La dopamina viene a ser como la divisa, ¿de acuerdo? Viene a ser como la divisa. Todos nosotros estamos intercambiando y tomando decisiones inconscientemente en búsqueda de sentir dopamina, de que nuestro cerebro segregue dopamina o de que podamos tener esos espasmos de dopamina.
porque la dopamina está asociada a emociones positivas. Entonces, imaginemos que una persona, digamos, está deprimida y dentro de su depresión busca llamar la atención de alguien, o busca quizás sumergirse en las drogas, o busca quizás probar algunas otras sustancias, buscar el alcohol. Lo que está haciendo la persona es buscar salir del estado negativo en el que se encuentra con algo que le permita sentirse mejor en ese momento. Básicamente lo que está haciendo es la búsqueda de la segregación de dopamina. Está buscando hacer algo diferente, consumir algo diferente que le permita sentirse bien en ese momento, ¿no? Y eso estoy seguro que te ha pasado alguna vez, ¿no? Todos nosotros en algún momento, cuando nos hemos sentido o hemos sentido emociones negativas, de alguna forma, ¿qué es lo que buscamos? Apaciguar esas emociones negativas. Sentimos ansiedad, entonces ¿qué hace la persona? Va y fuma un cigarro, ¿no? O de repente está muy estresado, va y come muchos carbohidratos o come mucho dulce para salir del estado negativo y, digamos, invitar al cuerpo a que segregue dopamina para sentir emociones positivas, no para apaciguar esa emoción negativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay mucho orden, el cuerpo o, digamos, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, deja de producir dopamina, por tanto, deja de producir la hormona o el bioquímico principal para poder sentir emociones positivas. Entonces, ¿qué hace una persona cuando tiene mucho orden? Busca querer generar sorpresas, algo desconocido. Entonces, ahí es también cuando se somete a las distracciones, ¿no? Cuando empieza a ver en las redes sociales, jugar en red o consumir sustancias porque quiere sentirse bien. Mucho orden también se convierte en un problema, ¿de acuerdo? Porque inconscientemente vas a querer generar cierto caos para sentirte diferente. O sea, quiero que ese mensaje quede claro. O sea, hay muchas personas que están buscando seguridad y que nunca les pasa. Oh, me gustaría, este es clásico, ¿no? Me gustaría lograr mi libertad financiera para ser millonario y nunca más tener que trabajar, y eso se convierte en un gran problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que normalmente vas a tener que hacer es siempre apostar al crecimiento constante. ¿Por qué? Porque el crecimiento constante es lo que nos permite a nosotros generar bienestar, dopamina, emociones positivas. Como les había dicho en capítulos anteriores, la única forma de sentir emociones positivas es vernos progresando hacia un objetivo. Y progresar hacia un objetivo implica adoptar una nueva psicología, nuevos patrones de pensamiento, nuevos comportamientos, nuevos hábitos, enfrentar nuestros miedos. Entonces eso es lo que implica, eso implica cambio, ¿cierto? Eso implica caos. Entonces mucho orden también es un problema. Entonces, cuando todo es seguro, estamos dentro del orden, ¿no? Es una de las definiciones que nos da Jordan Peterson, ¿no? Ahora, algo más que quiero resaltar de este capítulo es de que el caos y el orden tienen una personalidad femenina y masculina, ¿de acuerdo? Esto definitivamente ha generado controversia hoy en el mundo. Hay muchas personas, como están las corrientes del feminismo y que el machismo y las jerarquías de poder y todo este problema que incluso está viviendo actualmente Jordan Peterson mientras estamos haciendo la grabación de este podcast, ¿no? Pero tenemos que entender de que existe una simbología, hay algo que representa mejor a algo y es lo que vamos a explicar ahora. Ahora, es todo este tema de los pronombres y que cada uno tiene que identificarse con un pronombre, todo eso es un problema y es falta de desarrollo de la conciencia de la persona. Y ustedes van a entender de que esto va mucho más allá que simplemente un capricho emocional de una persona en base a lo que se esté sintiendo en ese momento, ¿de acuerdo? Ahora, el orden, lo conocido, aparece simbólicamente asociado con la masculinidad, tal y como lo ilustra en el ya mencionado yang del símbolo taoísta del yin-yang. Esto quizás se deba a que la estructura jerárquica primaria de la sociedad humana es masculina, como sucede en el caso de la mayor parte de los animales, incluidos los chimpancés, que son quienes más se nos parecen a nivel genético y probablemente de comportamiento. También se debe a que los hombres a lo largo de la historia han sido constructores de pueblos y ciudades, los ingenieros, los canteros, los albañiles, los leñadores, los operadores de la maquinaria pesada, en el orden de Dios Padre. El orden es Dios Padre, el eterno juez, el que lleva el libro de las cuentas, el que otorga las recompensas y los castigos. El orden es el ejército de policías y soldados de los tiempos de paz,
es la cultura política, el entorno empresarial, el sistema. Es el ellos implícito en, ya sabes lo que dicen, son las tarjetas de crédito, las aulas, las colas para pagar en los supermercados. El orden, cuando se lleva demasiado lejos, cae también en el desequilibrio y puede manifestarse de una forma destructiva y terrible, ¿no? Y por otro lado, el caos, lo desconocido, se asocia simbólicamente con el lado femenino, ¿no? Eso se debe en parte a que todas las cosas que hemos ido conociendo nacieron en un primer momento de lo desconocido, de la misma forma que todos los seres humanos que nos hemos encontrado que nacieron de madres, ¿de acuerdo? El caos es mater, origen, fuente, madre, materia, la sustancia de la que están hechas las cosas. Es también lo que importa o lo que hay, el último objeto de pensamiento y comunicación. Es su versión positiva. El caos encarna la posibilidad, el origen de las ideas, el ámbito misterioso de la gestación y el nacimiento. Como fuerza negativa es la procelosa oscuridad de una caverna, el accidente en la cuneta de una carretera. Es la madre osa que, desviviéndose por sus crías, te identifica como potencial depredador y te desmiembra, ¿no? Entonces, el orden simbólicamente es masculino y el caos simbólicamente femenino. Eso es algo que es importante porque se trata de mantener un equilibrio, ninguno es mejor que el otro, ¿de acuerdo? Todo lo que está sucediendo ahora con estas corrientes del feminismo es básicamente se establece como si uno fuera mejor que el otro, como si uno oprime al otro y no necesariamente es así, ¿de acuerdo? Ambos tienen que vivir en equilibrio. Es como un ser humano, ¿no? Si tú conoces a un excelente líder, una excelente persona, es que puede equilibrar la energía masculina y femenina que existe dentro de él. Un buen padre es quien puede equilibrar la energía masculina y femenina dentro de él. Un buen líder es quien puede, digamos, equilibrar la energía masculina y femenina dentro de él. Una buena madre, lo mismo. Una buena persona, lo mismo, ¿no? Simplemente los excesos de ambos podrían generar problemas también, ¿no? Entonces, es cuando hablamos también de la dualidad. Es como cuando les dije al inicio, es como tienes que tener un pie en el orden, tienes que tener un pie en el caos. Tienes que tener un orden en la parte segura, ¿de acuerdo? Pero también tienes que tener un pie en el caos, donde estás buscando algo nuevo, la exploración, la expansión, ¿de acuerdo? Entonces, abarcar esa dualidad fundamental significa estar en equilibrio, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan esto. Abarcar esa dualidad fundamental significa estar en equilibrio, teniendo un pie plantado firmemente en el orden y seguridad y el otro en el caos, la posibilidad, el crecimiento y la aventura. Esta definición me encanta, ¿no? Teniendo un pie plantado firmemente en el orden y la seguridad y el otro en el caos, la posibilidad, el crecimiento y la aventura, ¿no? Miren cómo lo define Jordan Peterson. Esto es algo que... Una de las cosas que David Goggins, que es reconocido como la persona más fuerte del planeta, es en redes sociales, tiene más de 1 millón de seguidores, tiene 2 bestsellers, acaba de sacar un libro que se convirtió en un bestseller automático. Te dice, tienes que sentirte cómodo sintiéndote incómodo, ¿no? Entonces, es una forma de decir de que en la incomodidad está tu crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, y eso tiene que ser como una regla para ti. Ahora, necesitamos orden en cierto punto, por supuesto. Necesitan reglas, necesitamos saber en dónde pisamos, qué reglas seguir, porque de eso se trata la vida, ¿cierto? Pero por otro lado, el caos lo identifica como posibilidad y crecimiento, más no como necesariamente como destrucción o maldad. Eso quiero que más o menos ustedes vayan identificando, ¿de acuerdo? Entonces, el caos es posibilidad, el caos es crecimiento, ¿no? El caos te permite que algo muera para que algo después pueda nacer, ¿no? Es por eso que también se le relaciona con la parte femenina. Está relacionado con la nutrición, con el dar a luz. El orden no es suficiente. Un individuo no puede mantenerse estable, seguro e inalterado porque siempre hay cosas nuevas de gran importancia que quedan por aprender. No obstante, el caos puede llegar a ser demasiado. Nadie puede soportar durante mucho tiempo verse superado por las circunstancias mientras aprende de lo que aún le falta por aprender. Así pues, tienes que tener un pie plantado en lo que ya dominas y entiendes y el otro en lo que estás descubriendo y aprendiendo a dominar ahora mismo. De esta forma,
como individuo, te habrás situado en el lugar donde el terror existencial está bajo control y te encuentras seguro, aunque también estás alerta y ocupado. En este punto donde puedes encontrar algo nuevo que dominar y donde puedes mejorar. Es aquí donde se encuentra el significado de tu propósito, ¿no? Lo vuelvo a repetir. En este punto donde puedes encontrar algo nuevo que dominar, y donde puedes mejorar, es aquí donde encuentras el significado, básicamente, tu propósito, ¿no? Si entendemos de que el propósito de la vida es asumir la responsabilidad, y dentro de asumir la responsabilidad está basado a que nosotros tengamos que cambiar o liberar proyecciones que estamos nosotros haciendo constantemente en nuestro entorno, significa pues entonces que eso es crecimiento, eso es propósito, ¿no? Eso es fuerza interna. Y ya para terminar, porque este capítulo es importantísimo para nosotros poder entender la diferencia entre el orden y el caos, porque ambos son necesarios, pero porque ambos en exceso también se convierten en un problema. Quiero terminar con esto que había marcado aquí. A ver. Entonces, podrías ayudar a rectificar la deriva del mundo y corregir su trayectoria para que apuntara un poco más hacia el cielo y un poco menos hacia el infierno. Una vez que hayas entendido el infierno, una vez que lo hayas estudiado, por decirlo de alguna forma, sobre todo tu propio infierno particular, podrás tomar una decisión sobre dónde no ir y qué no crear. Podrías dirigirte a cualquier otro lugar. Podrías incluso dedicar toda tu vida a eso. Eso le proporcionaría un significado, con mayúsculas. Eso justificaría tu miserable existencia. Eso serviría para expiar tu naturaleza pecaminosa y para sustituir tu vergüenza y tu inseguridad por el orgullo natural y franca confianza de alguien que ha vuelto a aprender como si anda junto a Dios en el jardín del Edén. Podrías empezar tratándote como alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar, ¿no? Este capítulo, uno de los más importantes a mi parecer, y es que el entendimiento de que el caos y el orden, ambos en equilibrio, es lo que todos nosotros debemos de buscar, un pie en el orden y un pie en el caos, es lo que nosotros tenemos que buscar, que mucho orden es el problema, mucho caos es el problema, y lo que une el caos al orden y el orden al caos es la conciencia. La conciencia es lo que genera caos en un estado de orden, pero también la conciencia es lo que lleva el caos a un proceso de orden, ¿no? Entonces debemos entender de que eso es parte del desarrollo de nuestra conciencia. Si es que queremos, ¿cómo lo digo? Este libro, si se han dado cuenta, es mucho más filosófico, no es como los otros libros que he analizado, en donde vamos específicamente a ciertos patrones lingüísticos mentales para poder ver cómo eso se reproduce en nuestros comportamientos en nuestra vida, ¿no? Para poder tener éxito. Este libro más nos hace pensar en lo que significa esto para nosotros y entender realmente cuáles son las leyes del universo, ¿no? Dentro de las leyes del universo existe la ley del orden y el caos. Entonces, cuando veo personas que buscan solamente vivir en orden, no es necesariamente un buen enfoque, un buen objetivo para tener en la vida. Pero cuando veo personas de que están sumergidas en el caos y no toman la decisión de tomar control de su vida para generar un poco de orden en su vida, también es un problema, ¿de acuerdo? Entonces debemos entender de que tenemos que mantener un pie en el orden, un pie en el caos, un pie en la parte segura y otro pie en la exploración, el crecimiento y la posibilidad. Ahora, en el momento que nosotros buscamos la posibilidad, va a generarse caos. Obviamente emociones negativas van a empezar a surgir dentro de nosotros, pero va a llegar un momento en donde podemos, eso es lo que en algún momento nos generó caos y emociones negativas, se convierte en algo conocido y en algo familiar, y por tanto se restablece otra vez el orden, y cuando hay cierto nivel de orden llega un momento en que otra vez vamos a buscar el caos, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa esto en nuestra vida? ¿Cómo se expresa esto dentro de la filosofía que nosotros manejamos en la HPNL, o les enseño en los entrenamientos, o atienden a un cliente de coaching, de terapia, etcétera? Necesariamente cuando un cliente viene a su terapia, viene al coaching o viene a un entrenamiento, está pasando por un proceso de, no, digamos que viene con problemas. Cuando viene con problemas es de que todavía no está aceptando el hecho de que es responsable, de que
puede realmente tomar control de ese problema. Entonces digamos que un cliente viene y dice, ¿sabes qué, Fabián? Mi vida es un caos, no encuentro trabajo en ningún lado. Mi esposa me acaba de dejar, no tengo cómo cubrir el gasto de mis hijos. O sea, viene en un estado caótico. Pero de pronto, bajo cierto trabajo de terapia, PNL, hipnosis, lo que ustedes puedan manejar, tú puedes guiar a que encuentre las respuestas que él tiene para poder empezar a tomar acción en base a lo que él sabe que tiene que tomar acción, ¿de acuerdo? Solo que no ve o no quiere ver. Y sobre eso, mientras empieza a tomar acción, de pronto se da cuenta de que encuentra un trabajo, empieza a ganar dinero, empieza a sostener a su familia, empieza a tener más seguridad sobre sí mismo. Entonces de pronto llega a un nivel donde va a generar un poco de orden. Y luego se da cuenta de que se van a generar nuevos problemas. Entonces nuevamente el caos empieza a existir, ¿no? Digamos que orden y caos es algo como el yin y yang, es algo que siempre va a aparecer, ¿no? Digamos que no va a haber algún momento en la vida donde estemos 100% seguros todo el tiempo. Y también tenemos que impedir de vivir mucho tiempo en el caos, sino tomar acción, saber lo que tenemos que hacer, definir objetivos, saber escuchar la voz de nuestra conciencia para poder solucionar lo que tengamos que solucionar o lo que está generando caos en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la explicación de este libro. Varios me están escribiendo en Instagram con respecto a esto, así que si no entiendes algunos principios que acabo de compartir o necesitas una explicación extra, búscame en Instagram, Fabián Tejada PNL. Y finalmente, muchísimas gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast de PNL y Principios para tu Éxito. Muchas gracias por hacer que este podcast sea el podcast de PNL más escuchado de habla hispana. Y también invitarte a todas nuestras certificaciones y eventos de forma presencial y online. Tenemos ya eventos y certificaciones de PNL, hipnosis, coaching, máster en PNL, máster en hipnosis, máster en coaching con programación neurolingüística, EFT, psicología energética, técnicas de HERMAT. Tenemos el trainer de programación neurolingüística para que puedan ser trainers de PNL y puedan entrenar a otras personas. Todo eso en formato presencial online, y nuestra casa presencial está en Lima y también está en Miami, en Estados Unidos, así que lo pueden llevar ahí o pueden viajar, venir hacia aquí o viajar desde donde estén para poderlo llevar de forma presencial, o lo pueden llevar desde la comodidad de su casa de forma online, como lo hacen muchas personas en el mundo. Así que muchísimas gracias por escuchar eso. Espero tus preguntas, espero que puedas compartir mucho este podcast en sus historias, compartir eso con tus amigos y verte en algún entrenamiento. Así que muchísimas gracias. Cualquier consulta puedes dejármelo en el Instagram. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.